la experiencia nos dice, y sobre todo este equipo especial de la policía, que Nicolás es un equipo completamente profesional y con mucha experiencia, no va a solicitar algo si es que no tiene claramente establecido dónde está la persona. Vamos a conversar precisamente sobre esto, sobre este espinoso asunto, con un especialista, con el doctor Fernando Silva, que es abogado penalista. Doctor Silva, muy buenos días. Necesitamos que active su audio, por favor, que no estamos teniendo su audio. A ver si ahora lo tenemos. No tenemos todavía. Sí, vamos a tratar de conectarnos simultáneamente por el teléfono, porque hay una serie de interrogantes y cuestionamientos que se han hecho, ¿no? Yo he tenido oportunidad de leer íntegramente anoche el requerimiento fiscal, que es admitido. No, en realidad no es el requerimiento fiscal, lo que hemos tenido acceso los periodistas, sino a la resolución judicial que responde al requerimiento judicial. Este documento es emitido por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El juez es Justiniano Romero Raúl Wenceslao, y responde a un requerimiento de detención preliminar, registro e incautación de bienes muebles e inmuebles, documentos, dinero, joyas, computadoras, entre otros bienes vinculados al delito, que formula el fiscal Hans Alberto Aguirre Huataco, fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Es en realidad el segundo despacho de este equipo especial. Ahora sí, ya estamos conectados con el doctor Fernando Silva. Doctor Fernando Silva, hay muy buenos días. Hay ¿Cómo estás? Mucha controversia sobre lo que se ha hecho ayer, por ejemplo, sobre el allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno. ¿Esto es legal? ¿No es legal? ¿Habría que cumplir previamente algún tipo de procedimiento? ¿Hay algún tipo de protección de este espacio de anexo a Palacio de Gobierno? Fíjese, señor Lucar, la resolución del juez es muy precisa. El allanamiento tiene dos fines. Un fin de detención en caso se encuentre allí alguna de las personas, en este caso la señorita Jennifer Paredes, alguna de las personas con la detención preliminar, y también de incautación de documentos, documentos, joyas, dinero, es lo que señala, inclusive celulares, es lo que pidió la Fiscalía, que no fue aceptado por el juez. Entonces, al hacer la precisión de que en Palacio de Gobierno hay una zona residencial donde una de las personas que ha sido ordenada su detención se encuentra o ha dicho que se encuentra, que frecuenta, es posible el allanamiento perfectamente. No hay ningún impedimento para eso, ni ningún otro requisito previo que tendría que cumplir el juez para otorgar la medida. Ahora, yo he leído el documento y sinceramente me parece un requerimiento que pone en evidencia una investigación fiscal bastante rigurosa, ¿no? Es decir, acá, porque como se está hablando mucho, el propio presidente ha pretendido insinuar que esta investigación, no insinuar, lo ha hecho explícitamente, ¿no? Que esta investigación está como sesgada políticamente, ¿no? Pero este requerimiento lo que reporta es una investigación, insisto, muy minuciosa, muy prolija, como dicen los argentinos, ¿no? Lo que ocurre es que esa es una investigación que nosotros desde el derecho penal la llamamos completamente limpia, es decir, tiene 3 hechos en los cuales están vinculadas las mismas personas con una suerte de jerarquía, ¿no? Tenemos los hechos ocurridos en Chadín, en Górgora, en Anguía, en Cajatambo y Chota, es una misma zona, las personas vinculadas son los mismos, están los esquemas de transferencia de dinero, está la participación probada con videos, están las declaraciones de los colaboradores eficaces, Nicolás, que ese es un punto muy importante, ¿no? Esta investigación cuenta con colaboradores eficaces que han dado información al respecto. Entonces, yo considero
que sí es una investigación. No he leído el requerimiento del fiscal, porque lo que tenemos es la resolución judicial que resuelve un requerimiento del fiscal. Claro. El requerimiento del fiscal debe ser mucho más completo aún. Claro, porque es decir, es verdad que acá no está, como no tenemos el requerimiento fiscal, no tenemos toda la información que el fiscal le ha proporcionado al juez para sustentar su pedido, pero sin embargo el juez toma elementos de este requerimiento para sustentar su propia decisión, ¿no? Así es. Ahora, acá me llama la atención lo siguiente, ¿por qué pide solamente detención preliminar de estas 4 personas? En el caso de Heiner Alvarado, a quien nombra como parte de esta supuesta organización, porque lo que dice el juez es que le resulta razonable, por decirlo de alguna manera, la información que le proporciona el fiscal para justificar las medidas que toma más adelante. Entonces se habla de una presunta organización criminal donde participarían el presidente como líder y en diversas funciones otras personas, pero entre las que están el ministro Heiner Alvarado, la primera dama, los hermanos de la primera dama. Ahora, ¿por qué no se toma medidas contra ellos y sí contra estas 4 personas? ¿Cuál es el sentido? Lo que pasa, Nicolás, que eso ya corresponde a una estrategia por parte del fiscal, ¿no? Estas detenciones preliminares que tienen sus presupuestos un poco más laxos que una prisión preventiva, lo que normalmente generan es ingreso de cuantiosa información a la investigación. Probablemente la Fiscalía ha pedido detención preliminar para estas personas. No sé si vencido el plazo o durante el plazo pedirá la prisión preventiva contra ellas mismas o los dejará investigados y más bien irá a una prisión preventiva contra las otras personas que no ha pedido ahora, o le enviará a la Fiscalía de la Nación los trámites que tenga que hacerse con el actual ministro. Es parte de una estrategia, es parte de la estrategia de la Fiscalía. Probablemente los hermanos Espino terminen de colaboradores eficaces también. En este caso, que es un caso limpio, no es un caso amplio, o sea, no se habla de una organización criminal donde la dirige el presidente de la República para muchos sectores, que podría haber hecho una investigación. Claro. Así, la fiscal. No, ahora está haciendo una investigación obra por obra. Por ejemplo, en el caso del Club de la Construcción, para ir a un esquema, como un ejemplo, los casos Lavallato, se hace una sola investigación por cerca de 100 obras. Claro. Cuando podría haberse hecho una investigación por cada obra que probablemente resultaría mucho más rápido su tramitación, ¿no? Sin embargo, acá en esta fiscal, la fiscal jefe, la doctora Marita Barreto, ha entendido que este es un camino mucho más limpio, mucho más claro, mucho más fácil de probar también. Claro, lo que evidencia esto es que hay una estrategia en la investigación en la que me imagino tiene participación directa la Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Es decir, vamos a tomar caso por caso. Por ejemplo, el caso en los que están directamente involucrada Jennifer Paredes, que tiene que ver con 3, 4 obras, donde participan un número muy preciso de personas, ¿no es cierto?, de diferentes maneras. Entonces nos centramos en este caso, hablamos sobre este caso y resolvemos este caso, lo cual puede hacer muy expeditiva la investigación, ¿no? Claro, y ahí nos ponemos en todos los supuestos que, como ya se ha hablado mucho en estas últimas semanas, son supuestos nuevos para el derecho penal, porque nunca un presidente en ejercicio ha estado procesado tantas veces y con tanta carga probatoria. Entonces es allí donde se va a empezar a crear derecho y a generar seguramente alguna medida contra el presidente apoyada por algunos constitucionalistas, no apoyada como el último constitucionalista que se ha entrevistado, pero por ejemplo desde el derecho penal es perfectamente viable, inclusive yo creo que desde el derecho constitucional. Sin embargo, eso es una decisión que corresponde a la fiscal de la Nación conforme a su estrategia. Ahora, lo que está ocurriendo es que de las 4 personas para las que se solicitó detención preliminar, 3 han sido capturadas, pero Jennifer Paredes, y que según la información que ha circulado, estaba bajo vigilancia y supuestamente el último reporte de su ubicación era la residencia de Palacio de Gobierno. Pero cuando han ingresado a Palacio de Gobierno, resulta que no estaba en la residencia. La fiscal Magali Ramírez ha hecho un operativo similar al de la residencia de Palacio en Cajamarca y tampoco la ha encontrado en la casa del presidente, ¿no? Donde entiendo viven los padres del presidente Castillo, y han hecho otra diligencia en Chorrillos, que es otra dirección que había
que estaba referida a Jennifer Paredes. Pero la interrogante es esta: ¿qué pasa si Jennifer Paredes estaba en la residencia y fue trasladada a los espacios de Palacio de Gobierno, sobre los que no tenían ninguna capacidad de actuar el día de ayer la Fiscalía y la Policía? Sin duda. ¿Qué sin implicaría duda, esto desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista procesal, en esta investigación una persona tiene el derecho, por decirlo de alguna manera, como se suele decir, de ponerse a buen recaudo. Es decir, si se entera que la están con una orden de detención, se puede esconder, en simple, ¿correcto? Sin embargo, la experiencia nos dice, y sobre todo este equipo especial de la policía, que Nicolás es un equipo completamente profesional y con mucha experiencia, no va a solicitar algo si es que no tiene claramente establecido dónde está la persona. A la señora Paredes la pueden detener el día de hoy en cualquier lugar donde la vean, pero el pedido fue hecho porque probablemente la tenían ubicada con las señales de los teléfonos, con el seguimiento previo en la residencia de Palacio de Gobierno. Si en algún momento, dada la cantidad de colaboradores y dada la cantidad de información y la debilidad de este gobierno, se logra saber que fue el presidente Castillo que dio la orden de trasladar a la señora a su despacho presidencial, por ejemplo, o que fue el edecán que por orden del presidente lo hizo, o por mutuo propio lo hizo, o la primera dama, por ejemplo, lo hizo, entonces podrían significar un elemento más para que la fiscal de la Nación, en el momento que procese al presidente, le impute o le cargue el esquema de perturbación de la actividad. Claro, de obstrucción a la justicia, encubrimiento. Ahora, el problema es que el especialista en temas constitucionales, Omar Cairo, dice que en ese caso se complicaría la situación del presidente, como está complicada en el proceso de Bruno Pacheco, porque Bruno Pacheco está sosteniendo que el presidente ayudó a organizar su fuga y a mantenerse en la clandestinidad, lo cual, según Omar Cairo, no solamente es un delito, sino es una infracción constitucional, lo que podría concluir en una inhabilitación e incluso destitución del presidente de la República, según la Constitución del 93. Ahora, ¿qué pasa con Heiner Alvarado? Es decir, que no es el primer caso en el que se le nombra, pero ahora sí está directamente imputado en la investigación fiscal. O sea, el fiscal lo señala claramente como parte de la organización criminal, porque está claro que la decisión sobre el destino de los fondos ha pasado por sus manos, ¿no? Los fondos usados en estas obras. Sin duda, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, el señor Alvarado forma parte de esta organización criminal, con lo cual pues está siendo imputado de autoría del delito de lavado de activos, probablemente el delito de colusión y el delito de organización criminal. Esa información, conjuntamente con la que se obtenga a partir de estas diligencias preliminares, que para eso son, seguramente va a ser puesta a disposición de la Fiscalía de la Nación con traslado de la prueba, y la Fiscalía de la Nación probablemente en estos días tome otras medidas también. Claro, pero para esto tiene que tramitarlo en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Tiene que tener la licencia previa del Congreso de la República para poder continuar. Hay algunas vías, además de esa, Nicolás, que podría tomar la Fiscalía de la Nación, dependiendo del estado de la investigación. Pero sin duda que el control político o pasar por el Congreso va a ser una de ellas, ¿no? Yo creería que es la manera menos traumática, por decirlo de una manera, ya en nuestro derecho, que está completamente movido por estas circunstancias sui generis, ¿no? Doctor Fernando Silva, le agradezco mucho por habernos atendido, ha sido muy gentil. Muchas gracias, muy buenos días. Nicolás, muchas gracias.